Entonces es como limpia tu energía para que escuches claramente ese llamado y en la medida de lo posible sigue. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Cerro. Y me siento muy complacido de contar con la presencia de un hombre muy talentoso, un hombre experto en todo este tema audiovisual, un filmmaker, como lo conocemos en el ámbito comercial, que nos tiene muchas historias interesantes por contar y que bueno, hoy nos acompaña en Voces del Cerro. Y con nosotros Andrés Ruiz. Bienvenido, brother. ¿Qué más, Fercho? Bien, papá. Tómalo, ¿Cómo vamos, papá? tómalo, perro. Brother, filmmaker de Perros Criollos. Siento que pasaste de fondo a leyenda, ¿sí o no? ¿Qué escena de tu vida te dio ese primer plano para transformarte? Yo creo que yo terminé estudiando audiovisual por, por suerte. O sea, fue muy fortuito porque yo no sabía qué era exactamente la comunicación audiovisual. Ok, Pero resulta que cuando yo era adolescente veía demasiado en TV. O sea, cuando me empezó a gustar el rock, qué yo me nota. podía quedar viendo en TV todo el día viendo los videos de rock. Entonces yo creo que el clic más importante puede ser cuando estaba como en tercer, cuarto semestre de la universidad, que me di cuenta que me estaban enseñando a hacer eso. Entendí que me estaban enseñando lenguaje audiovisual y que mediante eso yo podía llegar a hacer eso que tanto me gustó, que porque era demasiado pues afiebrado a quedarme viendo todos los días los videos todo el día y siempre me preguntaba cómo hicieron esto. Y mira, ya, ¿cuánto llevas en este gremio? Ya llevo por ahí 13 años haciendo videos. Brother, Tres Cruces fue testigo. ¿Qué viste desde arriba que te sacó del abismo? Bueno, lo primero es que a mí el cerro me lo mostró mi abuelita, que siempre Sí, vivió en Belén Aliadas y ella lo subía a las 5:30 de la mañana. Las primeras veces que subí el cerro fue con mi abuelita. En ese tiempo recuerdo que más que todo mucha gente muy mayor era la que lo subía. Mm, ya luego el cerro empieza a tomar un significado más personal, sí. porque entonces ya empecé a darme cuenta que cada que subía al cerro dejaba ya un montón de ansiedad y de carga y bajaba más liviano, a tener un día más liviano. Entonces tú sabes que en el momento que uno se hace consciente de eso, entonces le hace un mejor uso de esa herramienta como tal. Entonces llega un momento que se vuelve la tierra regulador emocional y del sistema nervioso. Entonces apenas como que descubrí que cada que subía al cerro ese era el beneficio que obtenía, me quedé súper enganchado. Y el cerro también llevo por ahí 12 años subiendo Tres Cruces de la vieja guardia. de una manera muy regular. O sea, yo, no, yo veo que todos los que son de la vieja guardia se saludan mucho entre ellos y tal vez yo no soy como tan del combo, igual me saludo con muchos. Sí, Pero sí creo pues que mi cara es una de las que no falta sí, casi uno todas ya las sabe. mañanas en el cerro. Brother, ¿cuál fue ese primer proyecto que agarraste y tú dijiste, voy a ser invencible? Cuando empezaste ya de lleno con todo este tema audiovisual. Bueno, te diría que fue cuando una banda que se llama Antised me llamó para que hiciera un videoclip con historia, con planos pensados. eh, digamos que fue de las primeras producciones como grandes donde de verdad me tocó dirigir bastante y donde tenía como a mi disposición varias cosas, y, o sea, director de fotografía, asistentes, muchos actores, varias escenas. Entonces, creo que luego de que dirigí ese video y el resultado salió de manera que me gustó mucho, ya como que me empoderé y también en ese momento fue que decidí que iba a hacer videos de rock en Medellín, o sea que iba a tratar de acercarme a las bandas de rock de Medellín como para ayudarles a escribir su historia, que es lo que me parece que se hace cada que se hace un videoclip de una banda. Se llama La Ciudad de las Sombras Sí. y está en YouTube. Y luego de ese video empecé a hacer videos de rock. Y desde eso, pues como que me siento muy tranquilo cada que debo de nuevo escribir un guión, cada que una banda necesita la melodía, pues hacerme esa producción. Después de ese proyecto ya como que terminé de agarrar la confianza de que pónganme el video que me pongan, voy a ser capaz de sacarlo adelante. Hasta el momento, ¿cuántos videos llevas? Bueno, tengo demasiados videos en vivo.
O sea, cubrir videos en vivo es algo que llevo haciendo ya unos 10 años. Ahí entra, por ejemplo, Alcolíricos. De Alcolíricos tengo por Ok. ahí 20 videos en vivo, Wow. porque tengo, digamos, todo el sinfónico, más un montón de canciones sueltas que cada que hay un concierto importante y ellos deciden, queremos sacar tal canción, normalmente soy yo el que está al frente para que esas canciones sean las que salen pues como con video en vivo. Eh, de Antised son otros 2 videos, el de La Ciudad de las Sombras, otro video en vivo. Ya no respondes, intenta reaccionar, aunque tal. Entonces, digamos que me he movido más como en el género, en los géneros alternativos, en el Sí, hip hop, en el rock. Y ya en otros proyectos de reggaetón y de música urbana, he sí, hecho cámara, o he sí. editado solamente, pero también he estado involucrado. Lo que pasa es que sí, pues prefiero cuando la banda coincide con mi gusto. Sí, Hago obvio. más fuerza por estar en ese tipo de proyectos y pues normalmente es lo que más se me da. Brother, si tú yo del pasado pudiera ver un reel de tu éxito actual, ¿qué cara pone y qué te grita? Me diría algo como, hey, qué chimba, estamos haciendo videos de rock, estamos haciendo videos que pasarían por MTV, Ok. pero también me diría, ¿dónde está tu serie? ¿Dónde está tu largometraje? ¿Dónde están esas otras historias que también sabes que puedes contar? Entonces, porque igual va una trayectoria, pero uno siempre sabe que hay más. O sea, hay más para dar y hay más historias para contar. Antes de esa entrevista estuve viendo contigo algo de lo que has hecho que pues son cosas inéditas porque nadie lo ha visto. ¿Cuál es el proyecto ahorita que sigue con el tema audiovisual? Porque yo sé que pues te inspira mucho el arte, eres más para mí un cineasta, para mi forma de ver. ¿Qué se viene? Bueno, mm, el bagaje me ha jalado mucho al entretenimiento en vivo, o sea, Sí. grandes tarimas, artistas en la tarima, Pero no en serio. claras, me gustaría meterme por ahí, o sea, entretenimiento en vivo, bandas Sí, en vivo, es súper fuerte en ese tema, sí, con reconocimiento, porque incluso en algún momento supe también de lo que hacías, porque en este tema de perros criollos por ahí te molestaban un poquito, entonces sí, yo, este loco. eso. Y de todas maneras, algo que yo he explorado y que me llena como más a nivel personal, que es trabajar con los jóvenes. O Ok, sea, he sido tallerista nacional e internacional porque he hecho mi taller en Amalfi, en Sabaneta, pero también lo llevé hasta Panamá, hasta Camboya. Tengo mi cortometraje con niños de Amalfi. Entonces digamos que es un plus. O sea, digamos, si uno se pregunta cuál es el diferencial entre cada realizador, pues por ejemplo mi diferencial es un realizador con mucha capacidad para trabajar con los jóvenes. es un artista audiovisual integral, Sí, pues sí, o sea, integral, pero digamos dentro que de tu ámbito, dentro de lo que tú, sí, o sea, pero como con el don de que los jóvenes me de escuchan enseñar. y me siguen la corriente cuando les empiezo a explicar, hagamos esto, hagamos lo otro. Sí, por ahí vi un experimento muy bacano que más adelante Andrés nos va a mostrar y pues les cuento que llegamos a esta primera parte, Voces del Cerro. Si esta historia te pega durísimo, te invito a que sigas Voces del Cerro, a que comentes Transformación porque ya vamos con la segunda parte. ¿Listo, Andrés? Bueno, ¿cómo les digo? Ey, Sí, una chimba. desde los cerros de Medellín, Orjane, de aquí nacen las historias que inspiran el alma. Ey, desde el cerro se escucha la voz que te llama a creer, a ir por más. Voces del cerro, siente el flow, donde el alma y el cuerpo van por igual. Historias que elevan la vida, pasión, montaña y disciplina. Medellín vibra, pura energía. Voces del cerro, tu sintonía, tu sintonía. Voces del cerro, donde la inspiración respira.
bien, continuamos en esta segunda sesión de Voces del Cerro. Estamos con Andrés Ruiz, un filmmaker muy reconocido aquí en la ciudad de Medellín, que hoy nos acompaña a contarnos su historia, inspirarnos y bueno, y a contarnos de todo ese bagaje que lleva en este medio. Sabemos que muchas personas ven tu trabajo, Andrés. ¿Cuál es ese truco tuyo en los planos que hace que el público no parpadee? Mm, es algo muy, es algo muy sencillo, pero es algo muy sencillo porque sucede como a nivel inconsciente, Ok, pero es algo de lo que yo me hice consciente hace mucho tiempo y sé que no falla. Y es que yo trabajo con los gestos. Yo ok. sé coger el gesto del músico cuando está sintiendo la música, sé coger el gesto del fan cuando está sintiendo la experiencia. Y el cerebro humano no falla en reconocer la emoción en los gestos. Entonces, cuando yo te monto un video de una presentación en vivo de Alcolíricos y te pongo los manes rapeando una chimba, pero luego te pongo la gente pasando súper bueno, es una seguilla de gestos. O sea, en mis videos no vas a ver un montón de efectos, un montón de Son cosas como haciendo captando así. emociones del Eso, momento. eso. Más que ser efectista, un gesto acomodado como sobre un sonido que lo acompaña, le llega a la persona. Eso servirá como lo que llamamos también como para como que genere retención. Sí, 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 o sea, es una manera mucho más orgánica de mantener la emoción. sí. Y es por lo que te digo, porque el cerebro no falla en interpretar cuando el gesto es genuino. Cuando el gesto es fingido, el cerebro también lo sabe y como que no lo logra, pero cuando los gestos son genuinos, pasan derecho. Prácticamente eso le haces como un zoom, Sí. prácticamente bien. En Cerro de las Tres Cruces, ¿tú cómo aplicas esa pausa que haces en el cerro cuando estás en edición, cuando estás trabajando? ¿Cómo te ayuda? A ver, es algo así como que me traigo del cerro al campo Sí, laboral. porque yo sé que los artistas, y vos sos artista audiovisual, nos inspiramos de salir a esos espacios. ¿Qué es lo que te dice? Esto me da chispa para continuar mi labor porque son horas haciendo lo que haces, no solamente detrás de cámara, sino ahí en la edición. Bueno, a ver, pues hay algo que cuando yo subo el cerro, yo empiezo a subir. Entonces a mí me gusta tener buen paso. O sea, yo creo que todos los que subimos el cerro diariamente sabemos que nos gusta mantener un ritmo. A veces empiezo como a ir más rápido. Entonces me digo, yo vengo acá no a huir. ¿No? Estos pasos rápidos no son porque estoy huyendo. Estos pasos rápidos es porque estoy imprimiendo esfuerzo porque me estoy calibrando. O sea, yo subo al cerro a calibrarme, a recalibrarme, por eso lo hago pues habitualmente. Y yo creo que esa calibración ayuda a que uno se sienta a trabajar con la mente más clara. ¿Sí me entiendes? O sea, no te podría decir que cada que yo me subo al cerro a mirar Medellín, me lleno de ideas y empiezo a No. pensar todo lo que voy a hacer. No. Lo que sí te puedo decir es que yo voy al cerro como a centrarme, A cambiar de ambiente, incluso ese cambio de sí, ambiente hace que esto le des otra mirada sí, al trabajo que estés ejecutando. a veces, por ejemplo, me gusta ir sin audífonos Ok. para que sea grillitos y viento y entonces como limpiar también esa parte, como ese ruido tan citadino y cambiarlo pues por unos sonidos más de campo y ya, venir a trabajar relajado, tranquilo, inspirado. Brother, ¿cuál fue ese momento donde tuviste una falla épica en esos sets y cómo lo convertiste en una masterclass para crecer? Ese error que uno dice, "Pues, pero realmente este error me hizo ser mejor en lo que soy ahora". Parce, yo creo que todos los errores le ayudan a uno pues como a mejorar y sobre todo en lo audiovisual que normalmente el error lo vas a cometer con una cámara, con un micrófono, o sea, vas a conectar mal algo. Normalmente es ese tipo de cosas porque pues, puede que a veces te falle como el tacto para hacer una pregunta, bueno, pero eso suele ser más fácil de reparar que si grabaste mal. Si Sí. grabaste mal la imagen y grabaste mal con el micrófono, hay un daño irreparable y tu cliente no va a estar contento. Eso me pasó hace mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo no me pasa algo tan grave. Tan grave, porque es Pero, gravísimo. sí, No es que no pero grabó, es que quedó mal grabado.
una vez me tocó en Cocorná, era un montón de personas víctimas del conflicto, Wow. o sea que eran unos testimonios bastante importantes No jodas. y cámara, o sea, yo estaba muy amateur, muy buñuelo y nada, por no decir no y por decirle sí y porque quería trabajar y ganarme una plata, allá resulté seteando mal la cámara, conectando mal el micrófono. eh, o sea, la cámara no estaba tan mal seteada, pero tenía como mugrecito en el lente. Y el micrófono quedó súper mal conectado, de manera que el audio entró fue por el micrófono de la cámara. Eh, con un cliente prácticamente llorando. Andrés, ¿qué pasó? ¿Por qué esto quedó así? No, Andrés, yo cuándo voy a volver a tener esa gente ahí junta. Y ya, o sea, te lo puedo decir que yo era tan amateur en ese momento que, que es muy probable que ni siquiera haya pedido disculpas de la manera más asertiva, sino como que me haya abrumado tanto con la situación que como que, ay, no quiero volver a saber nada de esto. Y dejé eso así y no me acuerdo si me pagaron o no, o si me pagaron y devolví la plata, o si me pagaron y me quedé con la plata. Pero me acuerdo mucho la voz de ese señor diciéndome, Andrés, ¿esto por qué quedó así? ¿Qué vamos a hacer? Y fue muy duro porque uno queda bajoneado con ese tipo de situaciones. Brother, basado en todo esto, ¿cuántos años le diste tan duro a Perros Criollos? Porque si te vi lleno en todo esto. ¿Y cuál ha sido ese aprendizaje que trajiste, digamos, de esta experiencia con este proyecto? Que es un proyecto muy grande que estuviste ahí de frente lleno. Sí, bueno, yo estuve realizador del programa los 3 años, o sea, estuve desde el capítulo 1 en Merobar hasta Sí. el capítulo 77 en Bogotá, pasando por todas las ciudades intermedias, compartiendo mucho tiempo con estos manes. Yo era como la cámara móvil y el que editaba todos los capítulos. Entonces digamos que Julián Gaviria, el director, como que en un inicio me transmitió, parce, esto es para que quede así, 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 es para que lo edites más o menos así, así, así. Igual él y yo hemos trabajado juntos muchas veces, ya nos entendemos, él ya sabe cómo me da su directriz, yo sé exactamente cómo interpretarlo y empezamos. Te podría decir que lo que más aprendí de esta experiencia, más allá de editar y hacer programas grandes, porque igual cuando hacíamos La Macarena o el Med Plus, o sea, eran como producciones grandes, termina siendo un programa muy carnudo. O sea, no es lo mismo hacer un podcast en un bar con 3 camaritas, Sí. a cuando ya tú llenas el Med Plus con 13.000 personas y metes 5 camarógrafos con Ronin a captar todo ya pues como más. Entonces esos programas eran prácticamente grandes producciones. Entonces digamos, cogí el bagaje de que una gran producción como esa no me azare. Pero te diría más allá, lo que yo tuve mucho para aprender o lo que fue una despertada así muy grande fue cuando me di cuenta que yo estaba parchando con manes con una edad muy parecida a la mía, pero con un enfoque demasiado grande. Ok. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos que en mi pasado yo mucha fiesta, mucho parcero, pero para farrear y para chirrear y para chimbear. De eso había mucho, eso Sí, sobra por todos lados. ajá, o sea, así crecí. Pero profesionalmente todavía estabas entrando en ese gremio de... Eso, entonces llego yo y entro en el combo de Perros Criollos y Alcolíricos, que son casi que el mismo combo. Sí, Y entonces resulta que estoy rodeado de un montón de manes que su enfocadísimos. intención no es ni farrear, ni huevonear, ni quedarse atrás en la vida, sino al contrario, un Sí, enfoque demasiado grande en lograr sus metas. Entonces usted conoce un man como Loquillo, un se man como La impregnan. Guama, un man como Gambetta. O sea, esos son manes que en su momento trasnocharon, se privaron de un placer. O sea, son manes que de verdad desde el comienzo se Disciplinados. la cogieron muy en serio, entonces ya están recogiendo los frutos de no haber vacilado en ese momento. Ok, Eso es como lo que más me llamó la qué atención, de bacano, estar brother. rodeado de gente tesa. Y entonces ahí fue que yo también empecé, bueno, listo, yo también quiero ser más así. No quiero gastar tanta energía en huevonear, sino que quiero aprender de estos manes cómo están enfocados, dando pasos hacia adelante todo el tiempo. Qué nota de enseñanza, brother. Y te cuento que llegamos ya a la segunda parte, al fin de la segunda parte, y los invito a que se queden porque vamos a continuar. Comenten, compartan, porque se viene la última parte donde vamos a descubrir un poco más de este personaje. Tu Un ojo, pues. sintonía. Eh.
Voces del cerro, donde la inspiración respira. Muy bien, continuamos en esta tercera sesión de Voces del Cerro. Estamos con Andrés Ruiz, un filmmaker muy reconocido aquí de la ciudad de Medellín, que nos está acompañando en Voces del Cerro. Brother, me hablabas ahorita de proyectarte en trabajar con jóvenes. ¿Qué te inspira a que esto se haga realidad? Bueno, mira, yo tengo un cortometraje que hice en el 2012 y lo hice en mi pueblo. Fue la primera vez que trabajé directamente con los jóvenes y de entrada me sentí muy bien. Ese cortometraje se llama Capagonia y me gusta mucho. O sea, digamos, no es porque sea mío, pero es una historia como tan universal que me gusta mucho mostrarlo porque es muy fácil que las personas se sientan identificadas. Eh, luego de eso, luego de eso fue que resulté en Panamá Ok, y en Camboya. imagínate, Entonces, entonces ahí empecé, lejos. sí, entonces ahí empecé a darme cuenta que yo podía conectar con los jóvenes. Por ejemplo, cuando yo iba para Camboya tenía mucho susto, era por eso. Era como, uff, y si voy y no me entienden nada. Entonces yo sabía que para ir y que ellos me entendieran, yo me tenía que saltar como una barrera, que no era solo cultural, El idioma, la sí, barrera del idioma. idiomática. Entonces, nada, cuando fui y conecté con los camboyanos, entonces ya ahí más me di cuenta que tenía como ese feeling Ese para don tratarlos. de conectar con Ajá. ellos. Luego lo pude repetir en Sabaneta. Entonces, nada, pues como que luego de estarles dando clases, los jóvenes empiezan a decirle a uno, profe, o luego, no sé, revisamos las tareas, revisamos como, porque yo les pongo a hacer ejercicios y luego los vemos todos juntos, entonces nos resultamos cagados de la risa viendo lo que todos hicieron o viendo que uno de los grupos hizo algo súper bacano, porque los niños son exageradamente creativos, no se demoran nada en planearse una idea. Entonces ahí fue como que vi que eso me gustaba y lo que hay como más en el fondo, que es como lo que yo siempre les digo, o sea, la gracia de llevar un taller de narrativa audiovisual o de guión o de cómo se construyen historias audiovisuales a una determinada población es que esos jóvenes pueden ser el futuro de las narraciones de las historias de esos lugares. O sea, tú eres un joven camboyano, Y siente la historia. tú te sabes unas historias que yo como colombiano no me sé. Tú eres un niño de Sabaneta, tú conoces unas historias que una persona de Envigado no conoce. Entonces, ¿qué de ese universo que está cercano a ti es lo que tú puedes contar una vez tienes las herramientas audiovisuales para narrar? Wow. Entonces, esa es como la parte que me gusta más y No, y es, llegar a ellos porque pues finalmente captar su atención, entregarle la idea, eso, y, o sea, y fue al contrario, no empezar aquí, sino empezar desde lejos y venir a traer el mismo proyecto acá y dar un resultado también óptimo. ujú, Interesante. sí. Brother, si te tocara dirigir tu autobiografía, tu biopic, por así decirlo, Mm. ¿qué parte de tu vida te gustaría resaltar? Ok, a ver. Yo creo que es muy cliché, yo creo que puede ser un cliché, pero sabes que a mí me gusta mucho la idea de que soy de un pueblo y que yo me tuve que venir para Medellín y aún así gente muy tesa en Medellín y entidades muy tesas en Medellín y artistas muy tesos en Medellín han resultado siendo mis amigos, mis clientes, personas que me abren las puertas, o que yo tenía 13 y 14 años y venía a conciertos y veía a los manes allá tocando y ya hoy en día somos parceros, nos saludamos, les digo que cuando vamos a camellar, entonces pensaría que es como eso, o sea, como esa parte en la que uno crece en un pueblo como muy en su parchecito de pueblo, De qué pueblo eras? de Amalfi, De Amalfi. de Amalfi. Y ya estar en Medellín como trabajando con pura gente que cuando uno era un niño uno los veía Por allá allá, y ya estar ahí, y ya estar ahí en ese medio con qué ellos. orgullo para tu Sí, mamá, para sí. tu familia.
Tu personalidad conecta cámaras. ¿Qué tienen en común tus mejores producciones con tu personalidad? Yo creo que mucho, y creo que, pues, yo creo que todos los artistas audiovisuales, de cierto modo, se tiene que ver su personalidad reflejada en lo que hacen. Sí. Eh, Como te estaba diciendo, yo tengo una gran afinidad por estar en los géneros alternativos, Ok. así ellos tengan menos dinero para pagar un video de rock, un video de hip Entonces, hop. desde tu propósito, por Sí, decir. entonces te diría que se diferencia Ok. o positivo. O sea, Parchados, sí, como que vos. se sienta una cosa parchada, que usted se parche a ver y no se sienta viendo una cosa densa o una cosa que no se entiende, sino que así la historia sea pues un poquito, no sé, una historia donde hay una pelea, una historia donde hay una persecución, una historia donde un man está muy drogado, que me ha tocado construirlas, pero que se sienta cool, que visualmente tú te sientas viendo algo bacano. No sé, por eso te decía antes como qué chimba sentir que mi video hubiera podido ir a MTV. ¿Sí me entiendes? O sea, es como que, sí, como una estética donde la cámara se mueva bacano, donde los colores quedan parchados Las visualmente. emociones, como me contabas ahorita, como los gestos. Y en la medida que se pueda tratar, o sea, por ejemplo, cuando es en vivo, tratar de retratar mucho esa energía que pone la gente, que además cuando estás grabando también tienes que como saberte meter, o sea, también es como con la cámara llegar donde la persona que está parchada para no invadirlo, sino como, hey, yo también estoy parchado, dame eso que estás haciendo. ¿No? Y la persona si siente eso, se va a soltar. Conectadísimo con toda Ajá, la atmósfera, me imagino que con el ambiente. ajá. Y en la medida que uno está grabando, uno ya está diciendo esto lo va a editar de tal manera. Wow. O sea, desde antes ya estás con la edición en la cabeza. Ujú, 2026, lo más seguro es que vas a arrancar con jóvenes trabajando este proyecto del que hemos hablado. sí. ¿Qué fuego interno vas a aprenderles que nadie puede? Yo creo que tener herramientas de narrativa audiovisual hoy en día prácticamente es útil para todo el Es mundo, ganadorísimo. porque todos estamos ya transmitiendo con nuestro celular historias diariamente. Ok. Sí, o que la gente lo hace muy desde la intuición, pero una vez tienen las herramientas, con seguridad la empiezan como a implementar. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con lo que te decía ahorita, es que aprendan a utilizar el lenguaje, pero ese fuego interno tiene mucho que ver con cuenta las historias que solo tú podrías contar. Ok. Cuenta esa historia que solo tú por pertenecer a donde perteneces puedes ver con tus propios ojos diariamente. O sea, qué es lo pintoresco que encuentras en tu ambiente diariamente y que es contable. Eh, Sería como eso. Y es también el hecho como de que cuando uno está ahí, uno les dice como si yo pude, ustedes también pueden. Porque uno también, no sé, llegó de un pueblo, Tuvo sueños. era mal estudiante cuando estaba en el colegio y eso no terminó importando ya en la Escuchen vida de pues. adulto. Entonces, cuando uno trabaja con los jóvenes también es como eso, como muchachos. Y si yo pude, ustedes también pueden, parce, entonces háganle. Brother, para terminar, ¿cuál es la invitación que les haces a las personas para que logren sus sueños, para que cumplan sus propósitos y para que obviamente utilicen también el entrenamiento físico, la actividad física para apalancarse y lograr todas esas metas que se proponen? Bueno, yo creo que esas metas se consiguen de como más fluidamente y más orgánicamente en la medida que también hay mucho balance interior, Ok, paz interior, claridad mental, que eso se encuentra mucho a través del deporte y en mi caso especialmente en el ser, ¿sí o qué? Eh, entonces yo diría que tiene mucho que ver es como trabajar, pero también trabajarse. ok. Entonces es como ponte bien tú, descubre bien qué es lo que quieres hacer, Busca tu centro. busca tu centro Eso no se me va a olvidar. ujú, y a darle a esa cosa que te mueve, a eso que está ahí adentro, porque yo sí creo pues que todos sabemos cuál es el deseo que tenemos. Solo que uno a veces dice como, está muy difícil de lograr, no voy a tener ese deseo, pero, pero eso no es tan difícil saber cuál es el deseo que uno tiene, porque eso siempre está ahí. Como hablándole por Ajá. ahí el inconsciente. Entonces es como,
limpia tu energía para que escuches claramente ese llamado y en la medida de lo posible síguelo para que vivas en plenitud. Limpia tu energía para que escuches ese llamado. Ese es el mensaje de Andrés Ruiz, que hoy nos acompañó en Voces del Cerro. Hermano, muchísimas gracias por este espacio, por dirigir este episodio, por así decirlo. Y a ustedes los invito para que se suscriban a Voces del Cerro, pero ya. Comenta metas 2026 o metas 2026 para estar en el radar de Andrés y que esta historia, que es oro, la compartas. Nos vemos en un próximo episodio de Voces del Cerro. Un abrazo. Voces del Cerro, donde la inspiración respira. 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 Desde los cerros de Medellín, Arauca, Medellín, nacen las historias que inspiran el alma.